Los buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para la persona que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana por Colorvisión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Las reformas siguen su curso. Bueno. Ya tenemos constitución nueva, ¿verdad? Sí, exacto. Y estamos evaluando jueces de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral. Tenemos muchas reformas al mismo tiempo y comienza un movimiento un poco peligroso de la clase media. Todas esas que te mencionó, todas son fáciles, excepto la fiscal. Así es. Esa es la problemática. La fiscal que es necesaria, Sí. pero habrá que consensuarla. Exacto. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la semana 360. El presidente Luis Abinader reiteró que el gobierno está abierto a analizar todos los incentivos con cada sector a propósito del proyecto de reforma fiscal que se estudia en el Congreso Nacional. Esto incluye las exenciones que tiene el sector turismo a través de la Ley 15801 de fomento al desarrollo turístico que impacta a uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. Se están revisando todas las exenciones, todos los incentivos, muchos de ellos ya sirvieron. El turismo ya se está desarrollando muy bien, enfatizó el gobernante en una visita a las instalaciones del puerto de Cabo Rojo, que inauguró el miércoles su segunda fase de operaciones. Miembros del Consejo Empresarial Fronterizo alertaron este jueves que de aprobarse como fue propuesta la Ley de Modernización Fiscal, lesionará los incentivos de la zona fronteriza. Carlos Sánchez, en representación del colectivo, al leer el documento denominado Grito al País desde la Frontera, expresó que con la limitación y eliminación de la Ley 1221, que crea la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, y la Ley 15801, que establece incentivos a los polos turísticos emergentes, planteó que con ese proyecto pretenden mutilar los incentivos que pueden propiciar el desarrollo de las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez, Bauruco y otras zonas aledañas. El pasado presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, se expresó este miércoles en contra de la reforma fiscal, afirmando que los nuevos gravámenes constituyen un duro golpe al bolsillo de los trabajadores. Ese paquetazo no puede ni debe pasar, declaró Zenén Cava en conferencia de prensa. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados prometió llevar hasta la oficina del presidente Luis Abinader las propuestas de cambios y los reclamos expuestos por 115 personas de sectores, asociaciones, representantes de instituciones y ciudadanos que participaron en una amplia vista pública sobre el proyecto de reforma fiscal sometido por el gobierno ante el Congreso Nacional. Las observaciones fueron anotadas por la comisión que encabezó la consulta. Así lo garantizó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien destacó que solicitará una reunión con el presidente Abinader y con el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, para presentarles todas las contrapropuestas que la Cámara Baja recibió en la vista pública y durante las reuniones de la comisión que analiza la pieza. El ministro de Salud Pública, Víctor Actal, anunció que la salud mental será un componente fundamental en la estrategia de atención primaria, medida que forma parte de los esfuerzos por modernizar y fortalecer el sistema de salud y permitirá dar una respuesta integral a los servicios sanitarios con enfoque preventivo más allá de la curación, aspecto que calificó como esencial para aumentar la esperanza de vida en el país. El ministro Atala explicó que la modernización fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader contempla una asignación de 10.870 millones de pesos para la salud, de los cuales 2.500 millones serán destinados a ampliar la per cápita del seguro de salud y otra parte será invertida en el remozamiento y construcción de nuevos centros de atención primaria. Y en el plano internacional, se espera que la deuda pública mundial siga aumentando y alcance los 100 billones de dólares para fin de año, equivalente al 93% del PIB mundial, apuntó el Fondo Monetario Internacional en su informe sobre política presupuestaria publicado este martes. En términos porcentuales no hay aumento, ya que la deuda pública había alcanzado el 93% en el 2023, pero sí está creciendo la cantidad de dinero que se debe y esta tendencia no está en proceso de revertirse, lamenta el Fondo Monetario Internacional, que prevé un nivel del 100% del PIB a final de la década. Hasta aquí la semana 360.
Cuando hablamos de impuestos, realmente estamos hablando de una imposición. Claro. Y nadie quiere pagar impuestos, porque cuando hay impuestos nuevos o cuando te amplían las bases o cuando te quitan exenciones, primero tienes que pagar más. Y segundo, cuando te quitan exenciones, bueno, tú dejas de recibir ciertos beneficios. Esta reforma que desde hace mucho tiempo el liderazgo político nacional, los de oposición hoy y los del gobierno hoy, que ayer eran oposición, y los de la oposición hoy, que ayer eran gobierno, todos están conscientes de que el país debe abocarse a una reforma fiscal integral. Es parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo y todos, además del sector empresarial, los sectores sociales, están convencidos de eso. Ahora, lo que está en discusión en estos momentos es el impacto de la reforma, los elementos que los sectores productivos entienden que el gobierno no debe tocar, pero que el gobierno de otra manera ha dicho que ha hecho los análisis de lugar y que sí, que es una reforma que está bien estructurada, pero no ha cerrado la posibilidad de sentarse a dialogar. Correcto. Esta semana el presidente lo dejó claro, dijo, nosotros estamos en disposición de hacer cambios en los puntos que se demuestre que es necesario, en los puntos que se demuestre que hay un exceso o que ha habido una decisión en las que se pudiera afectar a determinados sectores. Desde su óptica no se afectan. Ahora, el CONEP, los industriales, azonadores, los sectores de la construcción, los productores de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, todos los sectores se han quejado. Uno porque le han quitado las exenciones, otro porque le han colocado nuevos impuestos, otros porque han ampliado la base del ITEBI, y todos están pidiendo una revisión. Qué bueno que el presidente ha abierto, doctor, esa ventana y ha dicho, estamos dispuestos a dialogar, a concertar, y está hablando incluso de la necesidad de un diálogo tripartito entre el Congreso, los sectores sociales y el gobierno. El pasado jueves se abrieron las vistas públicas, pero previo al jueves, el martes, el Congreso, la Comisión de Diputados se reunió con el CONET, con AIRD, es decir, con los industriales, con azonadores, con representantes de diferentes sectores económicos, discutiendo, escuchando los pormenores, las preocupaciones, para llegar a un punto de equilibrio que permita hacer modificaciones y hacer ajustes, lógicamente sin descartar la reforma, pero hacer ajustes que no afecten, de manera tal que la reforma no afecte tanto a los sectores productivos nacionales y el país pueda seguir esa dinámica de producción y crecimiento que ha tenido hasta el día de hoy. Yo creo que es una buena salida. Hay que dialogar, hay que concertar y tratar de evitar que el impacto sea lo menos dañino posible. Mire, cuando yo veo todas estas cosas, uno hace uso de la información que uno tiene, sí, desde muchacho, a los estudios, a la universidad. Entonces resulta que, por ejemplo, hay un pensador francés, ya desaparecido, André Joffé, que él planteaba, aunque dicen que eso que yo voy a decir ahora no fue él que lo creó realmente, pero él es el que se ha hecho, como se llama, como el sí, dueño de esa información. Él dice, el gobierno es un mal necesario. Oiga la aparente contradicción. sí. Y de ahí viene que, por ejemplo, los Estados Unidos, los norteamericanos, tienen un concepto que ellos le llaman en inglés other people money, o sea, el dinero de los demás. Y los mismos norteamericanos plantean que el dinero no es del gobierno, ni es de un sector, el dinero es de la gente. Lo que pasa es que el gobierno administra esos dineros. Claro. Porque incluso ha habido hasta ministros aquí que han dicho, bueno, que el gobierno no tiene dinero, pero claro que no tiene ningún dinero. No, es un administrador. El dinero somos nosotros. Eso está claro, es un administrador. Bajando el lomo, haciendo negocio, lo que fuere. Ahora, ¿cuál es el compromiso fundamental de un gobierno? Mantener la estabilidad, el poder adquisitivo de la gente, proteger a los sectores menos agraciados de la fortuna, porque hay una contradicción. Provocar crecimiento, desarrollo. Claro que sí, claro, porque lo único que combate eso es el aumento de la productividad y la producción, sí, claro, que son dos conceptos diferentes, aunque están ligados. Sí. Productividad y producción. Sí. Productividad, una tarea produce tantas unidades de plátano. Usted en la misma tarea la prepara yo que le produce una vez, 1.5 veces. Sí, tiene más Cosa. productividad. Y eso baja el costo Sí, claro. y baja el precio. Entonces, cuando se focaliza el asunto solamente en aspectos financieros,
resolver problemas de tipo deudas, ¿cómo le llama? Subsidiar cosas. Porque aquí hemos vivido de subsidio en subsidio, pero no solamente es el subsidio que le dan a los pobres con una tarjeta para que compre una libra de arroz o un pollo, no. Aquí hay sectores económicamente muy poderosos que se subsidian también o son subsidiados con grandes recursos. Según tengo entendido, parece que esas cosas van a ser tocadas también. Por eso es que ha venido el grito generalizado de prácticamente todos los sectores en ese sentido. Ahora, una cosa que yo veo con preocupación es que al parecer esta reforma está tocando de manera peligrosa el poder adquisitivo de la gente, lo que le llaman los franceses el pouvoir d'achat. Yo eso lo menciono así en ese término, porque en los tiempos que uno estudiaba le mencionaban esas cosas. Sí. Son economistas franceses que yo planteaba que es fundamental mantener el poder adquisitivo de la clase menos favorecida, que es donde se gestan los movimientos sociales. No, y que, por eso iba a decir que es peligroso. ¿Se comprende? Que de poder Ahí es adquisitivo que es se peligroso. gestan, porque un tipo que está viviendo en una torre en Piantini, en aire acondicionado, 24/7, no le interesa. Eso que hace el lazo que usted ve es porque entonces parece que es el que toca algo de lo que ellos están, de su nicho de confort, su zona de confort, toca algo. Pero entonces cuando le toca la zona de confort, por ejemplo, a un tipo que vive en la orilla del río o en un barrio. Que no tiene zona de confort. ¿Quién? No, digo, zona de confort No en el tiene sentido de que, zona de bueno, confort. el pollo me lo subieron a tanto, pero me lo subieron 10 pesos. Bueno, espérate, entonces estoy consiguiendo por aquí y cuadro. Pero cuando usted ve que usted no tiene más posibilidad y le siguen aumentando los precios, usted va al colmadero y le dice, no, espérate, no te puedo fiar hoy, el pollo está tanto. Sí, eso es peligroso. Hermano, Peligro. eso enciende. Entonces, cualquier persona que tenga otras ideas desestabilizadoras, porque lo más fácil de desestabilizar es un sistema así, en el cual no hay como una estructura, ¿verdad?, firme. Eso no sucede en países. Mire que hay países que tienen un problema económico profundo. Cuba, Venezuela, Nicaragua, para poner algunos ejemplos. Claro. Pero no se caen los gobiernos. ¿Por qué? Porque esos tipos parece que usan ciertos trucos y técnicas que mantienen a esas masas tranquilas, se rebelan, pero después vuelven. No, y a todo el que tiene capacidad de protestar lo anulan. ¿Usted está oyendo? Lo anulan, o lo sacan, o lo eliminan. Entonces, es diferente. Es una democracia real. Entonces, le dije eso. No, este país tiene una democracia real. Le cité eso, porque la democracia es muy bonita, Claro. pero tiene un costo, Tiene un costo, tiene un sí, precio. Eso es verdad. Entonces, por eso es que yo digo que los gobernantes tienen que ser personas equilibradas en el tamaño. Cuando digo gobernando, no hablo de un presidente, ¿eh? No, claro, No, claro. La gente no se vaya a equivocar en esto. Un gobernante es la clase que dirige el poder. Porque clases gobernantes son todos. Los de la oposición tienen una arista del poder. Sí. Incluso, por eso yo siempre aspiré, y se lo dije aquí en este programa, a que el Congreso fuera equilibrado, que hubiera que negociar ahí. Hay más garantía cuando es equilibrado. Claro, pero entonces la gente fue indiferente, no fue a votar, hay una tensión altísima. Mira los resultados. ¿No Sí, entiendes? pero el país está en un momento interesante y al mismo Claro. tiempo peligroso. doctor. Claro, muy peligroso. Y aquí la clase política, el liderazgo empresarial tiene que tomar eso muy en cuenta. Claro que sí. Porque realmente, y lo hemos dicho, todos están conscientes de la necesidad de la reforma. Ahora, hay que hacer una reforma que no afecte los niveles de productividad, Exacto. que no afecte los niveles de crecimiento y desarrollo. Entonces, hay que estar consciente de eso y ahí entra la responsabilidad del liderazgo. Vamos a hacer la pausa para que sigamos analizando esta Efectivamente. parte. Regresamos en unos minutos. ¿Por qué decimos, doctor, que el país está en un momento especial, independientemente de que es el que más crecimiento tiene en América Latina y el Caribe, es uno de los países con una democracia más estable, que está trayendo mucha inversión extranjera, que hay crecimiento, que hay proyecciones de que nuestra economía sea una de las más avanzadas de la región? Independientemente de todo eso, está en un momento que hay que saber tomar las decisiones. Primero,
porque el país necesita la reforma para darle esa fuerza y esa base que necesita la sociedad para mantener el nivel de desarrollo y continuar creciendo. Eso es indiscutible, lo reconoce el presidente, lo reconoce Leonel Fernández, lo reconoce Danilo Medina, lo reconoce el empresariado, todo el mundo. Y en medio de esa realidad, entonces hay que sentarse a producir la mejor reforma para que los sectores productivos aporten lo que haya que aportar, sin que esa reforma te lleve a la quiebra, sin que esa reforma te saque de juego, sin que esa reforma te aleje de las inversiones. Es decir, hay que ser muy inteligente, hay que concertar, hay que dialogar todo lo que se pueda para que se haga la reforma, para que los sectores, después de haberla negociado, sientan que están asumiendo el compromiso de pagar, pero que están pagando lo justo. Que además de que están pagando lo que deben pagar, tienen la protección del Estado. Y a mediados de semana decía el vicepresidente del CONET, César Argán, vamos a favorecer el diálogo, vamos a privilegiar el diálogo, la concertación. Eso es lo que queremos, decían ellos. Porque si es verdad que necesitamos la reforma, hay que hacer la reforma ideal, la reforma que realmente necesite el país. Ellos decían, y en función de eso, vamos a ir al Congreso, en función de eso nos sentaremos a darle las explicaciones al lugar, vamos a tratar de convencer. Eso es lo que se hace en la sociedad organizada. Claro, claro. No oponerse por oponerse, porque todos saben que el país necesita la reforma, hay que hacerla, pero hay que proteger a los sectores que haya que proteger. Claro. Hay que tomar las medidas para no alejar las inversiones, hay que tomar las medidas para que no se provoque un levantamiento de la sociedad, porque esa es otra parte peligrosa, doctor, que debemos abordarla ahora. Claro. Comienzan esos cacerolazos. Claro. Yo lo he dicho en varios escenarios, Cierto. y vuelvo y lo repito, aquí lo dije la semana pasada, el presidente tiene que prestar atención a la clase media, tiene que ver qué tanto sale golpeada la clase media para en función de eso, ver de qué medida puede amortiguarle el golpe, cuáles medidas compensatorias tendría la clase media para amortiguar el golpe, porque cuando esa gente, la clase media analiza lo del IPI, ampliación de la base del ITEBI, grabarte los beneficios de un certificado de ahorro que tú tengas, el incremento del impuesto de la renta, la clase media está diciendo, bueno, al igual que en otro tiempo me siguen golpeando, porque siempre la clase media resulta ser la más golpeada. Entonces, el gobierno tiene que ser cuidadoso en esa parte. ¿Qué tanto está golpeando la clase media para evitar que esos cacerolazos que hoy están todavía en los balcones de los edificios, en los residenciales de clase media, no salgan a las calles? Claro. Que esos cacerolazos no se conviertan en concentración en la Plaza de la Bandera o en marcha como aquellas marchas que se hicieron en el pasado en contra de la corrupción y la impunidad. Déjeme decirle algo. De los temas que yo prefería en mi juventud, que yo era un fanático lector, fanático. Yo no hice dinero con mi profesión, centavos, pero me beneficié mucho de la lectura, ¿verdad? Yo prefería las biografías de los grandes hombres de la humanidad para ver su pensamiento sobre la sociedad. Y puedo citarle aquí que uno de los más grandes genios políticos de la sociedad norteamericana, de origen israelita, de origen judío, se llamó en vida, creo que acaba de fallecer a los 100 años, Henry Kissinger. Ese señor, oiga bien, fue el que rompió el hielo entre Estados Unidos y China en el 73. Oiga lo que le estoy hablando. Ahí empezó el deshielo de la Guerra Fría poco a poco. Ese señor decía en sus pensamientos políticos, el poder es el afrodisíaco más fuerte. Oiga eso. O sea que cuando una persona llega al poder, como que se transforma y se le olvidan las cosas que utilizaba para atacar eso, hace eso mismo multiplicado por 10. Me hago entender. Otro chusco me decía, mira, por ejemplo, el palacio tiene algo como unos espíritus maléficos que viven ahí. A los que creen en esas cosas, saben de qué estoy hablando. Y desde que una persona, tú puedes llegar, ahí puede llegar, por ejemplo, un Fidel Castro, a ese, para poner un ejemplo extremo, a ese palacio, con toda la cosa, y si pasa por ese palacio, como que algo le transforma y comienza a hacer la cosa diferente a lo que él planteó. Le dijo por qué. El presidente, con todo el respeto que él me merece, yo leí algo que me dio hasta mucha risa en el 2020, antes de ellos ganar las elecciones, que él dijo una palabra que, por ejemplo, el tío Google es muy peligroso, porque el tío Google no borra nada, y hay que tener cuidado con lo que uno dice. Él dice, yo estoy escuchando un concierto de unos instrumentos, y ¿sabes qué era el concierto? Los cacerolazos. Entonces, quiere decir que ahora,
como usted acaba de mencionar, están con los cacerolazos, pero eso puede devenir en otra cosa. Sí, por eso digo que hay que prestarle atención. Y por eso yo, que soy un aficionado de la serie de James Bond, ya no me gusta porque ya cambió demasiado, Sí. pero en la época de Sean Connery y esas cosas, él decía en una, del servicio secreto inglés, el M-16, decía, cuando vio cómo se unió un tipo ruso con otro chino, dice, pero ven acá. Y esta unión, le dice James Bond, las crisis producen las alianzas más extrañas. Oye, Sí, sí. y eso es un principio hasta político. Pero claro que sí. Entonces, hay que tener... Y sobre todo cuando tú buscas sacar provecho. Pero le estoy diciendo... De cualquier Le clase. pongo ejemplos rápidos. En Cuba, antes de llegar los comunistas al poder, ¿quiénes se aliaron? El Partido Socialista Popular, Blas Roca y ese grupo. ¿Con quiénes? Con Batista. Usted dirá, ¿qué? Sí, con Batista. Entonces, la dictadura con la gente de izquierda. Aquí mismo, aquí una vez iban a tumbar a Balaguer, el MPD y ¿quién? Y el PQD se unieron. Oiga usted qué contradicción. Sí. El PQD dirigido por un Pero militar. tenían un interés común que era derrocar a Lo que Balaguer. estoy diciendo. Claro. Entonces, lo que quiero decirle con eso es que uno no puede creerse que la sociedad es algo fijo, estable. No. Sí, claro. Eso se mueve. Claro. Entonces, las medidas tienen que tener con eso, Ajá. cuenta con eso. Sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo decía que este es un momento un poco delicado. Claro. Primero porque nadie quiere impuestos. ¿Cierto? Cuando tú estás en una zona de confort y te afectan, tú sales a reclamar, tú sales a rechazar, buscar de que no te toquen. Lógicamente, a ti hay que convencerte. Por eso yo digo que el gobierno tiene que hacer una labor de percepción muy fina, pero de percepción en función de datos reales que te convenzan. Efectivamente. Que te convenzan, explicándole a la población el alcance de la reforma, la necesidad de la misma y lo que se está buscando, y de qué manera esto te puede transformar la vida a mediano o largo plazo. El gobierno ha dicho, mira, esta reforma se está haciendo primero para darle capacidad de respuesta al Estado, para tener más recursos para invertir en obras, ¿verdad? Ese es el gasto de capital, ¿verdad? Necesitamos, vamos a ser eficientes en el manejo de los fondos públicos. Hay una ley que restringe al gobierno en función del gasto, pero además el gobierno lo argumentaba, decía que van a mejorar el sistema de transporte, van a mejorar el sistema de salud. Hay una serie de programas que van dirigidos a mejorar la calidad de vida de la gente, pero la gente no ve eso de inmediato. Claro. Entonces hay que sentarse a convencer a la gente, a concienciarla en relación al impacto que va a tener eso, pero también hay que sentarse a hablar con los sectores productivos que sienten que están siendo afectados, claro, para llegar a un punto de equilibrio que no provoque un nivel de rechazo que te genere una acción social que ponga en peligro la paz social. Exacto. O que algún irresponsable trate de politizarlo, porque todo eso es posible para sacar provecho político, que de hecho esto va a marcar el inicio de la campaña electoral para el 28. Pero hay que actuar con mucha responsabilidad, porque todos estamos conscientes que el país necesita la reforma es parte del Pacto Nacional por el Desarrollo, y además de eso, todos están conscientes en que para avanzar hay que hacerla, pero debe consensuarse, debe ser producto del diálogo, y qué bueno que el presidente ha dicho que está abierto a ese diálogo, que va a convocar el diálogo tripartito, Congreso, sectores sociales, el gobierno, que se sienten ahí y que entonces hagan los ajustes que hay que hacer para que la reforma no sea traumática, pero que al mismo tiempo nos permita crear las condiciones para seguir avanzando, porque nosotros no queremos retroceder. No. Ahora, tampoco queremos maltratar a ningún sector en particular, sino que los diferentes sectores productivos puedan seguir produciendo para seguir fortaleciendo esas bases de desarrollo que tiene República Dominicana. Hay que pensar en eso. Y en ese aspecto, la clase política, empresarial y social, los que gobiernan, los que dirigen esos sectores, tienen una gran responsabilidad. Así es que no perdamos el momento de diálogo, de concertación para producir la mejor reforma, la que nos permita seguir siendo un ejemplo de desarrollo en América Latina y todo el Caribe. Nos vamos a la pausa. Parece mentira, pero la reforma, a mi juicio,
como abogado, más importante, ya es un hecho y pasó sin discusión y sin consenso de ninguna especie, salvo que una mayoría mecánica de votos, que es la constitucional. ¿Por qué? Porque ya se fue anunciada previamente, de una crónica, por ejemplo, de una, digamos, de una reforma anunciada, para no decir el término muerte, feo. Entonces, sin embargo, fíjense, yo observo que yo lo analizo con mi ojo, diríamos, crítico, abogado, ¿verdad? De leer el texto y buscar la intención del legislador en el texto. Porque es lo que dicen cuando uno estudió en esa época, que había mucho tiempo, que eran 6 años la facultad. No era como ahora, que ahora, sin denigrar a nadie, la gente quiere graduarse ayer. Se inscribió hoy, ya quiere graduarse ayer, pero en esa época había que, sin celulares, sin computadoras, sin nada de esa cuestión, había que buscar el libro y tirar páginas para la izquierda. Fíjese bien, la cuestión de la Constitución es algo que es una regla, diríamos, que se nos impone a todos y modifica el modo de vida, que influye incluso hasta en el aspecto económico. ¿En todo? Porque esa es la base del Estado. Claro, porque si la Constitución prohíbe que se haga una reforma sin tales o cuales requisitos, entonces la Constitución es el fundamento, es la ley de leyes. Sí. Perfecto. Sin embargo, yo observo algunas cuestiones que me llaman la atención y que me preocupan un poco. Por ejemplo, se habla de independencia del Ministerio Público. Yo siempre he querido que el Ministerio Público es independiente en el 95% de su ejercicio como organismo del Estado, que es el que maneja la política, diríamos, de persecución penal. Ahora se va a consagrar, perfecto. Pero de hecho era el Ministerio Público que la manejaba. Pero también está la designación del procurador. Sí, del procurador, que sigue siendo el presidente que lo va a designar. Porque el legislador dice, hay una cosa la intención del legislador y otra cosa lo que dice el texto. El texto dice que es el presidente que tiene la única iniciativa de someter para proponerlo y que no le habla de eterna ni nada de eso, él puede someter el que él crea. Entonces yo considero que eso ya para mí tiene un aspecto hasta político, porque ahí no hay posibilidad de que una persona pueda ser cuestionada si hay un consejo de la magistratura que también es mayoritariamente afín. Por eso a mí no me gustan ¿cómo le llaman? Las mayorías absolutas. Pero de todos modos, la reforma trae un avance en eso. Claro que sí. Eso es verdad. Lo primero que se criticó cuando el presidente somete la reforma fue la parte esa del Consejo del Ministerio Público, que el proyecto inicial buscaba la eliminación del Consejo. Bueno, pero se dijo, no, hay que mantenerlo. Y el presidente reaccionó y dijo, sí, nosotros vamos a mantenerlo. Lo mantuvo, pero independientemente de eso y de los argumentos de que el Ministerio Público es independiente, ahora tú tienes requisitos muy definidos para la persona que va a ser procurador. Lógicamente, el presidente te lo nombraba. Él mismo buscaba sus requisitos y te nombraba un procurador. Ahora, entre las personas que tú vayas a someter, tienes que buscar esos requisitos. Imagino que van a pedir, mira, mándenme los currículums de la gente que entienda que tiene condiciones para esto. En función de eso, iba a decir, voy a someter a fulano. Entonces, eso tiene ahora tiempo de duración, tiene unos requisitos, independientemente de que el presidente lo va a nombrar el Consejo de la Magistratura. Ahora, habría que ver, ¿tiene el Consejo de la Magistratura la potestad para decirle al presidente, no, usted sometió ese, pero ese no va? Habría que preguntarse eso. Yo creo que sí. Habría que verificar. Yo creo que porque eso pudiera ser interesante que un consejo te diga, no, presidente, usted lo sometió, pero entendemos que se nos reúnen las condiciones. Oiga, perdón, yo creo que sí. Sería un ejercicio interesante. Pero no va a suceder. Bueno, uno conociendo cómo se manejan las cosas en República Dominicana, pero pudiéramos ver en una conformación diferente, porque hubo un momento, usted recuerda que Leonel Fernández era presidente, pero no tenía mayoría en el Consejo. Oiga esto, que ese tipo de cosas podían darse. Es lo que le digo. Por eso el equilibrio en el Congreso es importante. Es lo que le estoy diciendo. Oye, eso es importante. Eso es lo que no se ve ahí. Y además, la independencia que pueda desarrollar el Tribunal Constitucional, que va a formar parte, la independencia del Poder Judicial, que son los que van a formar parte de ese consejo. Es decir, que es interesante y te agregas elementos diferenciadores con respecto a lo que ocurre ahora. Es decir, hay un avance ahí. Claro, pero aunque no se quiera ver, hay un avance en ese aspecto. De orden le diré esto. Sin embargo, no está de todo mal eso. Por ejemplo, eso que se plantea
entre otras cosas, de que no, de los últimos 5 años no haya tenido militancia política activa, ¿verdad? Conocida, porque todo el mundo es político aquí, Claro. pero militante no. Entonces, si hubiera sido así, la mayoría de estos jueces que hemos tenido aquí y que tenemos actual no hubieran pasado. Sí. No hubiera pasado. El actual presidente de la Suprema Corte, persona que yo no conozco. Sí, pero salió, No hubiera renunció sido. del Comité Central del PLD para ir a la Suprema Corte de no, Justicia. ese señor se bajó de una guagua, de una Sí, jipeta, eso está claro. con una cachucha. Yo que se quitó la cachucha, es así, ponerse la corbata así. negra y cogí para allá. Y mire, Hubiera sucedido. que no ha sido un mal presidente de la Suprema. Yo no, exacto, Sí, perdón, porque a veces uno dice, bueno, pero eso no es pecaminoso. Claro, por ejemplo, Milton Ray Guevara fue político siempre, o ha sido político siempre, y fue un buen presidente del Tribunal Constitucional. Mire, cuando uno analiza las cosas más a fondo, se da cuenta de muchas cosas que no son así. Por ejemplo, esa persona, yo no tengo ninguna objeción, porque yo inclusive digo esto con la independencia que me da la opinión, pues ya inclusive hasta dejé el ejercicio. Sí, No temo que me cojan un expediente y me lo tiren en un zafacón. No, que claro. yo conozco eso. No, claro. Porque yo lo pasé y lo sufrí. Pero, por ejemplo, en el caso del profesor y doctor y eminente constitucionalista Milton Guevara, pero yo no sabía una cosa que me llamó la atención. ¿Y sabe cuál? Que él, conjuntamente con 2 miembros más de ese consejo, de ese Tribunal Constitucional que aprobó la ley 168, él no votó, él votó en contra. Usted dice, ¿qué? Para que usted lo sepa. Pero ¿eso era lo malo? No, él votó por un criterio que él tenía, disidente. Él tuvo un voto disidente. En la ley 168, usted lo porque él ha defendido muy bien esa ley. Claro que la ha defendido, porque ya es un fait accompli, como dicen los franceses, un hecho consumado, porque ya es, ¿cómo le llama esto? Diríamos, obliga. Sí, a las pero lo que he instituciones. querido resaltar con Milton Ray es que es un hombre que estuvo vinculado al PRD, lógico. estuvo vinculado a la sociedad civil, desde la institución, la Fundación Institucional de Justicia, Claro. pero a la hora del ejercicio del funcionario, del juez, Cierto. un hombre ejemplar. Pero yo lo mencioné porque eso ratifica lo que usted acaba de decir. Sí, lo que yo acabo de decir, claro. Que la diversidad de opiniones es lo correcto, que no todo el mundo votó por esa ley. Pero, bueno, aquí se ha querido establecer unas condiciones que yo creo que también lo cual está fortalecen. muy bien, Claro. muy bien. Entonces, hay elementos en esta reforma constitucional que se ha aprobado, modificó 11 artículos. La cláusula pétrea ya será muy difícil, Cierto. no imposible, será muy difícil modificar la Constitución para usted tratar de perpetuarse en el poder. Claro. La unificación de las elecciones es un tema que a mí me preocupa, pero bueno, ahora habrá que trabajar para que la Junta, con toda la responsabilidad posible, pueda organizar esas elecciones juntas todas. Cierto. Pero la reforma constitucional es un hecho. Ya lo que están es firmando el libro de la reforma ya para promulgarla. Lo que yo no tengo claro es lo del referéndum. No, eso no. Eso digo, que parece que le están huyendo a eso. No, le porque están huyendo. hay todo un debate y parece que eso no aplica para este tipo de casos. Y Pero habrá que ver cuando se apruebe la ley. La Constitución lo consagró. Lo que ha dicho la Constitución es que se va a legislar para ver la forma, el modus operandi. Exacto. Pero no es que no exista como institución jurídica. No existe porque ya está creado. ¿Usted comprende? Incluso está pendiente de aprobación de la ley, Claro. la ley de aplicación. Pero le digo que hay una teoría que parece que aplica para elementos muy específicos y no así para la reforma en sí de la Constitución. Lo que pasa es que aquí se le teme al juicio popular. Ese es el problema. Bueno. Pero es un elemento que habrá que discutir. En términos generales, la reforma 40 de la Constitución fue aprobada en 11 artículos. Ya tenemos cambios en la elección del procurador. Ya se integra al Consejo de la Magistratura el presidente del Tribunal Constitucional. De ahí salió el Procurador General de la República. Unificación de las elecciones el segundo domingo de mayo cada 4 años. Y tenemos el elemento de la reducción de los diputados de 190 a 170. Es decir, hay una nueva constitución que lo que falta es proclamarla. Corto, hay un problemita, unificación de las preelecciones. Sí, eso hay que poner un asterisco ahí y pedir que los integrantes de la Junta puedan hacer un trabajo con mucha responsabilidad para evitar la incertidumbre que la misma Junta le dijo al Congreso que podía generar esa unificación, pero que no le hicieron caso. Nos vamos a la pausa.
Bien, otro de los temas más importantes en la agenda pública nacional es la elección de los integrantes de la Junta Central Electoral y también de los integrantes de la Cámara de Cuentas, que son dos organismos fundamentales para la democracia y para la fortaleza institucional. Claro. Y hemos querido traerlo a colación porque el Congreso inició ese proceso ya. Claro. Esta semana han escuchado a más de 60 personas de 109 que se postularon para los 5 puestos de miembros de la Junta Central Electoral, incluido el presidente, claro, y los 5 suplentes. Están participando los 5 miembros y los 5 suplentes. Se inscribieron y, bueno, van a ser escuchados también por la Comisión del Senado de la República que estudia, que tiene esa responsabilidad. Y también, al mismo tiempo, una comisión de diputados comenzó a recibir ya los currículos de personas interesadas en formar parte de la Cámara de Cuentas. Esto es importante porque la Junta tiene, el Congreso tiene que elegir una buena Junta Central Electoral para que pueda trabajar con un proceso electoral que va a ser diferente en función de lo que se ha aprobado en la reforma constitucional. Elecciones unificadas, un solo día, las municipales, congresuales, presidenciales. Y una segunda vuelta si es necesario, es decir, 4 elecciones, 3 en mayo y una en julio si fuera necesaria una segunda vuelta. Entonces eso es importante. Además, con respecto a la Cámara de Cuentas, ahí tienen que actuar con mucho cuidado porque esta Cámara de Cuentas actual no ha funcionado, porque esa gente que está ahí no logró entenderse. Lógicamente, hay una diferencia ahora, y es que han aprobado una nueva ley que evita las aspiraciones fuera de tiempo y permite que puedan trabajar en armonía. Bueno, ojalá que puedan escogerse muy bien los integrantes de esos 2 organismos. Eso que usted dice tiene un bemol que yo le pongo, ajá, como en música. ¿Cuál es? El bemol disminuye, usted es músico, usted sabe, sí, disminuye el sonido, sí, medio tono. Sí. Y es la siguiente, que usted dijo que esta nunca ha funcionado. Yo le digo a usted que ninguna ha funcionado nunca. ¿Usted sabe por qué? Porque es un instrumento, sí, de apañamiento de la corrupción. Ahí están los ejemplos. Incluso personalidades aquí que tenían un nombre, se fueron al suelo, sí, se mancharon, sí, para no mencionar nombres. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que eso es un interés político permanente. Sí, y mire, doctor, esa es la espina dorsal, sí, de la lucha por la transparencia, lucha contra la corrupción, si se quiere realmente luchar contra la corrupción. Porque entonces, yo le he dicho a usted que yo sé que él está viendo este programa, sí, porque yo soy asesor legal de esa oficina, ajá, oiga, de auditores forenses, oiga lo que le estoy hablando. No le estoy hablando de auditores simples, no. Es como el médico. Un médico forense es diferente a un médico general. Claro. Porque el médico forense te dice, el cadáver habla. ¿Qué pasó? Míralo aquí. Paquete. Sí. No se suicidó, lo mataron, lo empujaron. Claro, son diferentes. Entonces, el auditor forense, porque eso me ha explicado mi amigo, me dice, no, que aquí no contratan auditores forenses. Sí. Porque nosotros... Porque no quieren que se extraiga la verdad. Pero tienen ahora una oportunidad de cuál. Sí. Aquí hay muchos auditores forenses, sí, pero no le interesa a la clase política. ¿Por qué? Porque si aquí se escogieran las personas en base a su currículum, y a su experiencia, su experticia, como le llama, y en base a sus compromisos y su hoja de servicio, sería muy diferente la composición humana, claro, de esos organismos. Entonces, hay también otro factor que limita eso, y es los intereses de los sectores, sí, que comienzan a pujar por su candidato, y esos candidatos llegan ahí aupados y tienen compromisos ya previamente establecidos. O sea que hay una oportunidad que tienen ahora, que yo digo que esa reforma es más difícil que la de la Junta. Elegir la Junta es algo aparentemente sencillo porque esta gente dieron muestra de que saben lo que tienen entre manos. Sí, esta Junta que está ahí hicieron su trabajo. Lo que pasa es como la ley exige que se evalúen, que le dan el derecho a lo que después deberían. Quizás hay que cambiar a mí para... Es así. Los 5 integrantes de la Junta Central Electoral, claro, tienen todas las condiciones, tienen todo el aval por el trabajo que han hecho para seguir en esa institución. Y claro, parece que va a ser así. Parece que o lo dejan todos o dejan por lo menos a 3. Exactamente. Incluyendo al presidente, que pudiera ser ratificado. Ahora, con respecto a la Cámara de Cuentas, si hay interés en que las cosas cambien, hay que elegir una buena Cámara de Cuentas y dejarla funcionar si se quiere realmente transparencia en la administración pública. Y una recomendación a mis queridos legisladores, que pueden establecer una ley bien clara para los nuevos incumbentes.
Claro. No que la hagan después que lo elijan, sino que la hagan previo. Y que comencemos a hacer la auditoría forense, como dices tú. Pues lo estoy diciendo. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada también en la reforma constitucional, la fiscal, la reforma laboral y la de seguridad social que viene por ahí zumbando también. Otro tema que se estará tocando esta semana es el presupuesto de la Nación, que deberá conocerse en los próximos días, las elecciones de los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las deportaciones de indocumentados. Esos son los temas que van a estar dominando la agenda esta semana. Hemos concluido por hoy. La invitación para que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.